Segundo de Pedro 1, por favor. Y siempre en leer las Escrituras tenemos que entender y quizás decidir, porque no somos perfectos en cuanto a todo esto, cómo leer y cómo poner algo de fuerza en la lectura de un pasaje. Muy bien. Alex, ¿me haces favor de ayudar a las personas a tener Biblia cuando están listos a sentarse? ¿Se fueron al baño? Okay. Oh, Enrique, vas a... Ok. Muy bien. Y cuando pensamos en nuestra salvación, y en el pasaje que voy a leer, segundo de Pedro 1, necesitan pensar qué tan fuerte, en qué sentido, con qué estado de humor o de condición quiere presentar el pasaje. Y cuando pienso en esos versículos, siempre son como campana en mi mente y la fuerza de serie de campanas anunciando buenas noticias y anunciando que tenemos que estar preparados. Y aquí yo voy a leer 3 hasta 11. Segundo de Pedro 1, 3 hasta 11, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, que quiere decir amor de hermanos, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Toda la sección tiene que ver con la soberanía de Dios. Y tenemos que ver y entender el pasaje de aquella luz. La luz de la soberanía de Dios explica qué va pasando. Entonces, versículo 10, hacer firme vuestra vocación y elección. Los términos vocación y elección tienen que ver con soberanía, que Dios llama. Cuando decimos Dios llama, nosotros decimos, no fue tú que decides, creo que quiero seguir a Dios. Creo que me sería placer seguir a Dios. No, es Dios que llama. Y tenemos que recibirlo así. Golpe. Dios te saca del reino de Satanás. Dios te quita de la condenación. Estabas en camino al infierno. Tú pensaste que podías escoger, bueno, hoy quiero pecar, hoy quiero tomar, hoy quiero destruir mi vida.
voy a destruir mi salud por X, por el otro. Y tú piensas así, pero Dios cuando Él llega. Y el punto no es decir que la persona automáticamente jamás peca. No es el punto. Igual la palabra elección. Elección bíblicamente dice que tú piensas que hace un rato creíste. Tú piensas que ahora vas a descubrir tu vida como creyente en Cristo. No, elección te enseña que desde hace la fundación del mundo, Dios te hizo suyo. Y Dios te tomó y te recibió y dijo, en un momento de su escoger, de su poder, Dios dice que hará de ti hijo, hija. Eso es elección. Es fuerte. Y tú cuando tú piensas que es mi decidir, es mi poder de voluntad, de propósitos, si yo quiero, si estoy impresionado, si pienso que vale la pena. Anoche yo estaba escuchando el testimonio de un hombre que ahora tiene 90 años. En las 40, no las 50, entonces, no, fue como el año 60, sí. En el año 60, él con 9 otros chavos, todos con pistola, llegaron en avivamiento en Inglaterra. Y el plan fue aquella noche matar Billy Graham, un evangelista. 10 hombres, cada de ellos con pistola. Y el plan fue en el momento cuando todos van frente para responder a la predicación, algunos de nosotros vamos a acercarse y matarle. Y este hombre, y no pasó, ¿verdad? Porque Billy Graham vivió hasta tener casi 100 años de edad. No pasó, pero este hombre dijo que estaba escuchando y fue convertido. Pistola en su abrigo para matar. Y fue convertido aquella noche a creer en Cristo Jesús. Eso es elección. Tú piensas, voy mi camino y Dios dice, no, Él toma tu vida. Y si tú no estás allí, si tú nunca has llegado en este momento cuando sabes que hubo una separación de tu pasado y ahora eres hijo, hija de Dios, debes prestar atención, queridos. Porque ahora en lo que hemos leído aquí es golpearnos. A tu virtud, a tu fe, pon virtud. Así habla. Y tú tienes la tentación de decir, no, pero soy el elegido, pero nada pasa. No, así no habla Dios con nosotros. ¿Qué haces tú? Presta atención. ¿Tú piensas que puedes ir por doquier, hacer como quisieras, etcétera? No. El pasaje tiene que ver con la soberanía de Dios y la soberanía de Dios nos pone en esta condición de querer algo, querer echar una vista hacia nuestro Cristo, nuestro reino en los cielos y decir o despedirnos mejor, despedirnos, adiós a la vida pasada. Adiós a los... claro, cuando quiero decir algo, hay mosca que queremos. Quita de mí mi concentración. Entonces, cuando estamos estudiando lo que nombramos la soberanía de Dios, y quiero darles unas conclusiones, mis notas a lo mejor no hacen sentido sin explicaciones, pero debemos entender algo fuertemente. Nunca queremos darles doctrinas que son meramente ideas. ¿Verdad? Amén. ¿Cuál de ustedes les gusta ver arte? Mona Lisa. ¿Y cuál de ustedes pueden decir que tienen un estilo favorito de arte?
y saben cuáles pinturas o qué tipo de arte es más impresionante para ti. Yo soy muy fuerte en esto. Y es porque en mis estudios tenía bastante oportunidad de estudiar arte, entender el trasfondo de por qué hacen en un estilo, etc. Casi digo que mi favorito es Van Gogh. No sé si han oído de Van Gogh. Y él fue pastor de una iglesia reformada antes de ser artista. Pero él no entendió el evangelio. A lo mejor no fue convertido. Y no entendió la gracia del Señor y siempre quiso elevar gente en su moralidad, en su estado de estar felices o estar contentos, etc. Y no predicó la cruz. Entonces él fue frustrado en ser pastor por no predicar la cruz. Y luego se fue para ser artista. Qué triste. Y luego dio a nosotros arte que vale mucho. Un cuadro, él tiene un cuadro bien pequeño, no muy grande, es de su propia cara. Y la última vez de ser vendido fue vendido en $62 millones. Un cuadro así de chiquito. Y él nunca vio nada de este dinero en su vida. No fue popular en sus años. Murió sin ser descubierto, sin ser reconocido. Hace 25 años yo fui a una exhibición de su arte. Tengo punto. Deben aguantarme un momentito más. Fui a una exhibición de su arte y yo podía estar así de cerca a unos de sus cuadros que valen así millones de dólares y fue bastante interesante. Y impresionante, ¿verdad? Y nosotros sabemos que Dios con nosotros tiene propósito, nos lleva a un lugar. Y Él tiene un futuro exacto, preciso. Van Gogh no sabía qué decir, cómo guiar personas a la cruz. Y luego el Espíritu de Dios toma un hombre que quiere ser asesino y en el momento con pistola querer matar es convertido. Y nosotros tenemos que decir, Dios es Dios. Dios es el que manda. Y eso quiere decir que tú no, ¿verdad? Es fuerte esto, yo sé, porque es un choque y es algo difícil para nosotros. Yo digo con sonrisa porque yo sé las muchas circunstancias en mi vida cuando tuve que aprender. Entonces yo no mando, es Dios. Y ánimo, porque no conozco varios de ustedes muy bien y deben tomar cuenta. Así habla Dios. Él no habla de, quizás sería agradable para ti participar en una iglesia. Él no habla así. Él dice, o estás condenado o estás con vida. Por un momento tú piensas vivir como quisieras o quieras, no sé cuál verbo tomar, pero ¿qué? ¿Cuál? ¿Primero o segundo? Segundo. Pero necesitas saber que luego rendirás cuentas con Dios. Tú piensas, Él no va a decirme qué hacer. Sí, Dios te dice. Dios no es mi voz que necesitan oír, es la voz de Dios. Entonces, cuando hablamos de la soberanía de Dios, nosotros rechazamos lo que es nombrado pelagianismo. No recibimos nada de pelagianismo. Eso es la iglesia católica, es la iglesia anabaptista. Hay algunas iglesias hoy en día, hay muchas iglesias de libre albedrío que son pelagianos. Y Pelagio fue un supuestamente cristiano que enseñó que pecado es meramente imitar otros.
Y pecado es meramente querer hacer como otros han instruido a nosotros y no tenemos una corrupción de naturaleza. Y por eso Él puso confianza en la voluntad y la enseñanza y instrucción para causar personas ser convertidos. No. En la Reforma descubrimos de nuevo que no es así. La Iglesia cristiana en todos sus siglos cree en la soberanía absoluta de Dios y cree que Dios escoge y Dios toma para sí de los seres humanos los que Él quiere. Y los que quieren vivir en su pecado siguen en su pecado. Pero los que Dios quiere salen de su pecado en el poder de gracia. No somos pelagianos. No vamos a recibir esta enseñanza falsa, ni vamos a dar algo de consuelo de los que quieren esto. Otra conclusión, cuando somos fuertes y exigentes en cuanto a líderes, en cuanto a maestros, en cuanto a lo que vamos a estudiar, las iglesias reformadas, las iglesias que creen en la soberanía de Dios, sí llegan a ser fuertes como algo fuerte para la generación venidera. Nosotros no somos de esta actitud, y ustedes han oído esto, y encuentro esto muy seguido. Pero mis padres eran católicos. Entonces, si ellos murieron sin Cristo, como usted dice, yo no quiero morir con Cristo porque no voy a estar con mis padres. No entienden. No entienden que están condenados. No entienden, ¿verdad? Entonces, nosotros no creemos en ser como pasta. ¿Cómo es espagueti antes de cocerlo? Duro. Y después, no somos como pasta mojada o cocida. Nosotros queremos decirles exactamente que sin Cristo son condenados, en Cristo somos renovados y no hay opción y no es fingir y no es quedar con el pasado y no es ser suaves, es ser exigente, mostrar la verdad, porque sin mostrar la verdad, personas no van a querer ser salvos. Así Dios despierta al alma que está en su muerte y está en su lecho de cáncer y de morir por su naturaleza bien torcida. Y si va a sobrevivir, tiene que encontrar esa verdad de estar escuchando y saber de la fuerza del Evangelio, la fuerza de la salvación que hay en Cristo Jesús. De hecho, podemos decir, y hay una mezcla entre mis notas y aquí, entonces, perdónenme poquitito. Cuando tenemos iglesias que están bien pegados con la doctrina de la soberanía de Dios, son iglesias que van a sacrificar mucho para el Evangelio, para misiones, para establecer iglesias, etc. La iglesia que me manda aquí paga todo mi salario. Ustedes saben esto. Yo no recibo nada de salario aquí. Y el pastor que vive en los Estados Unidos, que es pastor de la iglesia que nos manda aquí, él recibe igual de salario como yo. Y piensan que es muy importante. Y por años la iglesia en los Estados Unidos no podía edificar edificio porque estaban pegados con misiones en México y con otros países, de hecho. Y también algunos de ustedes conocieron a Paul Murphy, que estuvo aquí hace semanas. Por años él fue apoyado por nuestra iglesia también. Aunque Pablo fue parte de otra denominación, quisieron establecer su misión en lo que se llama la cocina del infierno, que es un barrio en la ciudad de Nueva York, Hell's Kitchen. Y fue un lugar de mucha corrupción,
un barrio, pues, de mucha corrupción y de muchos restaurantes, y por eso creo que el nombre Cocina del Diablo, Hell's Kitchen o Cocina del Infierno. Pero el punto es obvio. Sacrifican los que creen en la soberanía de Dios porque sabemos que Dios tiene planes y Dios hace bien. Y perdónenme porque no es siempre correcto decir esto, pero hay sentido. Hay iglesias que quieren ahorita establecerse, ahorita, y quieren gran cantidad de gente ahorita, y quieren recibir gente fácilmente. Nosotros decimos, no. Y otra vez estamos fuertes en esto. ¿Por qué? La iglesia no se establece en un día. A veces el Señor sí está bien en dar o avivamiento o mucha conversión fuertemente. Podemos decir un mero comienzo de verdad en el primer Pentecostés después de la resurrección de Cristo. Había mucho convertido. Nosotros pensamos lo que vale la pena hacer bien. Lo que vale necesita sacrificio y hacer bien. Y por eso decimos que, claro, la iglesia y nosotros en esta iglesia seguimos una regla que es casi de acuerdo con todos los siglos. No hacemos miembros hoy de los que dicen hoy quieren ser miembros. No es que necesiten pagar algo. Queremos saber si van a seguir al Señor. Y tristemente a veces recibimos miembros y pronto se van. Y nos da mucha pena y es difícil para nosotros. Es triste. Porque personas que quieren ser miembros, esta vida, no están juntando con un club. No están juntando con meramente otra familia o otra comunidad que puede ayudar cuando hay enfermedad la próxima vez. Debemos ayudar si hay enfermedad la próxima vez. Pero estamos juntando con Cristo. Y cuando yo doy lección a ustedes que me conocen bien, saben que yo voy a decir vez tras vez, no deben ser miembros porque el pastor les da patadas o golpes diciendo que sigan al Señor. Deben juntar con el Señor porque es correcto. Y a pesar de cualquier dificultad de la iglesia, ustedes saben que es correcto pertenecer a una iglesia. Es correcto sufrir lo que van a sufrir. Como mi amigo Bob dice, que con 16 perdió su familia, perdió amistad con sus propios padres, porque ellos, sus padres, supuestamente eran cristianos, pero cuando él dijo de querer ser parte de una iglesia que creía en la soberanía de Dios, su papá le negó como hijo. Entonces, queridos amigos, siempre decimos que vale la pena juntar con Cristo, a pesar de cualquier que vamos a perder. La iglesia cristiana que cree en la soberanía de Dios tiene mucha motivación de evangelizar y hacer misiones. Y aquí tomo mi propio ejemplo de mi vida, si me permiten, por favor. En mi juventud yo creía igual como muchos, yo fui pelagiano y creía en libre albedrío y yo evangelicé mucho, pensando que todo dependía de mis fuerzas convencer gente. Pero algo muy frustrante pasó porque muchos que decidieron seguir a Cristo, muchos que hicieron la oración conmigo, luego se fueron pasos atrás para ser parte del mundo de nuevo. Y qué frustración fue para mí cuando eso pasó. Y yo pensando que, wow, ¿qué pasa? Pero cuando aprendí que nada de mi motivación ni de mi obra de evangelizar
depende en mis poderes de convencer, sino en el poder del Evangelio, que sea el poder de Dios. Qué libertad y qué libertad predicar, anunciar, arriesgar ser odiado o rechazado. Ni modo, no estoy rechazado con Dios. El mundo puede rechazarme y mis amigos pueden rechazarme y mis amados pueden rechazarme, pero no seré dejado ni rechazado por Dios. Entonces, en creer en la soberanía de Dios, iglesias por siglos han sido fuertes en cuanto a evangelizar y hacer misiones. La gran mayoría de misiones es por esa motivación. Y aunque hay excepciones, yo digo que la fuerza de movimiento de misiones en el mundo es por los que creen la soberanía de Dios. No es una extra que ponemos al lado de otras doctrinas, es la base de nuestras doctrinas. ¿Quieres tener éxito hablando con tus amados, con tus padres, etcétera? Necesitas quitar de tu boca la idea que todo depende en ti y saber que tienen que decir que están condenados sus amados sin Cristo y decirles fuertemente que claro se van al infierno por no ser convertidos, por no estar con Cristo. Entonces ellos van a odiarte o van a conocer al Señor. Pero en ese mismo momento, si tú eres verdaderamente cristiano, ellos te odian, es nada más tú eres demasiado tímido a reconocer que estás odiado por tu amor para con Cristo. Sí, es fuerte, ¿verdad? Pero qué consuelo nos da. Qué consuelo nos da. Que el Señor es poderoso en cambiar. El que vive en tinieblas, el que vive al lado del diablo, el que está escuchando en este mismo momento la voz de Satanás, haciendo lo que quiere hacer o planeando salir de aquí para poder hacer lo que quiere hacer, etc. El Señor es capaz de cambiar a esa persona. En estudiar la soberanía de Dios, en entender la soberanía de Dios, las iglesias que enseñan y que guardan esa doctrina son los que han dado a nosotros grandes estudios, grandes esfuerzos de entender la Biblia y guardar la Biblia como la única fuente de toda nuestra enseñanza. Y eso es importante. En los grupos reformados, como en el grupo en que estoy ahora, es común entender que un pastor en cada 5 está escribiendo libros, porque creemos en estudios profundos, creemos en estudiar y estar bien en explicar la Biblia y no faltar en explicar para la iglesia y para la generación que viene qué es la doctrina bíblica para causar personas estar establecidas en esta doctrina. Es decir, la idea de entender la soberanía de Dios da nacimiento a grandes estudios bíblicos. Y eso es algo de que debemos estar no orgullosos, pero felices, ¿verdad? Debemos estar felices que personas que entienden la soberanía de Dios van a pasar años en estudiar bien las Escrituras y darnos libros, explicaciones que van a durar bien. Hace unos meses alguien me dijo, ¿has oído de tal persona? No. Tal persona, no. Tal persona, no. Y hay muchos que escriben libros, yo sé. Pero cuando es un libro que dura generaciones, nosotros sabemos que vale la pena leer tal libro. Porque cada generación está imprimiendo de nuevo estos libros.
porque valen para nosotros. Y algo que es importante para nosotros, si vamos a seguir en la Biblia con las respuestas bíblicas, necesitamos hacer estudios grandes. Los que creen en la soberanía de Dios han hecho denominaciones fuertes. Hace 60 años, este mismo Billy Graham, que no fue reformado, conoció lo que fue la denominación donde estaba yo hace muchos años. Se llamaba Iglesia Reformada Cristiana. Y él dijo que tal denominación fue como un oso dormido. Porque él reconoció que tuvimos escuelas cristianas, universidades cristianas, enseñamos a trabajadores a hacer bien en sus trabajos, enseñamos bien en comunidades, tener gobiernos justos, buenos y excelentes y poner un patrón de comunidades más bíblicas, sirviendo y cuidando el uno del otro. Y él reconoció que tuvimos gran cantidad de enseñanzas y gran cantidad de pastores que escribieron libros y todo esto. Pero él dijo, oso dormido, porque aunque tuvimos un brazo de la denominación de muchas misiones, aquí en México, por ejemplo, había en aquel tiempo muchos misioneros de nuestro grupo. Pero algo pasó, y lo que pasó fue descansar en su alabanza. No sé cómo se dice esto exactamente en español, pero cuando alguien piensa, todos deben alabarme porque hago bien. Yo merezco las halagas de personas porque hago bien. Eso es lo que pasa a veces, ¿verdad? Con cristianos. Cristianos son seres humanos, cristianos tienen tentación al orgullo, tienen tentación pensar que somos importantes. ¿Somos importantes? No, no somos importantes. ¿Podemos desvanecer hoy y es algo de preocupación para Dios? No. Porque Dios sabe de su iglesia y Dios tiene su iglesia y establece su iglesia. Ojalá que no pase, ¿verdad? Pero nosotros debemos tener esta idea. Y si vamos a ver nuestras iglesias, grupos fuertes, es quedar fuerte en la idea que Dios es soberano en todas cosas. Si mañana es ilegal asistir a iglesia, ¿cuál de ustedes van a traicionarme y no ser parte de la iglesia? O si mañana si es ilegal ser cristiano, ¿va a ser fácil para mí quedar en mi cuartito y no abrir el portón? Quizás debemos entender nuestra debilidad. Debemos entender que cualquier persona es capaz de desmayar, pero cuando estamos enfocados en la soberanía de Dios, eso es donde quiero golpear el pizarrón. Vamos a estar fuertes en el futuro, ¿verdad? Hace años cuando Arturo comenzó a asistir, le dije, Arturo, en camino a casa, dime si la iglesia católica está abierta. Porque supuestamente con COVID tuvimos que cerrar la iglesia. Y él me llamó, no, está abierto y tiene una lista de cuándo se puede llegar para confesar con el sacerdote. Ok, voy a quedar abierto también. No me importa si el gobierno dice tenemos que estar cerrados, yo voy a decir no. Porque tenemos que obedecer a Dios, no al hombre. ¿Verdad? Amén. Va a ser difícil. Bueno, es poco más amplio de hoy discutir el punto, pero solo digo esto, yo entiendo, por un tiempo estamos casi cerrados, hicimos todo por internet, y por un tiempo
casi abiertos y cuando pudimos ver que fue, sí, injusto pedir y cuando no mantuvieron recto su ley o no fueron justos con todos, abrimos. Entonces yo entiendo tu punto, sí. Sí, si hay peligro, sí, tenemos que tener cuidado y ser con algo de precaución, sí. ¿Mande? Sí, 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 eso es algo balancear. No, yo entiendo. Sí, sí, sí. Pero también solo digo que en todos los siglos la iglesia sí se mantuvo abierto, aun cuando el gobierno dice que no. Y mi ejemplo favorito es mis amigos que estuvieron en Yemen hace años y un fin de semana 2 mujeres musulmanas fueron convertidas estando en su casa y los musulmanes tomaron conocimiento de que fueron convertidos y fueron matados como 2 días después. Entonces es correcto siempre entender que hay peligro ser cristiano. Entonces, escúchenme muy bien en este punto, querido amigo, porque no conozco a unos de ustedes. No les doy ningún consuelo de poder salir de aquí en libertad y ser cristiano, porque nosotros sabemos que el mundo odia la cristiandad. Y el mundo siempre da la espalda a los cristianos y quiere matarnos. Entonces, tú piensas en ser cristiano, pero no debes pensar en mañana. Dios no te da permiso pensar mañana puedo decidir ser cristiano, etc. Dios te dice que hoy. Y luego Dios dice, no tienes promesa de mañana. Y claro, eso es fuerte. Pero no vamos a fingir con gente y decir que, sería muy linda, sería muy fácil. No, es una lucha siempre. Y estoy desviado poquitito, perdóname. Los que creen en la soberanía de Dios, sí son los que son humillados y son los que aman. 1 de Corintios 8, por favor. 1 de Corintios 8. Creo que es versículo 1. Sí es. 1 de Corintios 8, 1. En contexto de discutir un punto, Pablo dice, 1 de Corintios 8, 1, en cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y luego este comentario, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y cuando tenemos conocimiento de lo que es correcto, somos humillados, no envanecidos, y somos los que van a amar. Vamos a amar. ¿Crees en la soberanía de Dios? Tienes toda la razón amar a tus enemigos, amar los que quieren abusarte, amar los que son malos. Claro, queridos amigos, hay entre nosotros, y yo he sido culpable de eso también, pensar que tenemos la razón estar amargos. Nunca tenemos la razón estar amargos. Si hoy alguien mata a tu amado, es tu enemigo. En mañana necesitas amar a tu enemigo. Un buen ejemplo, hay grupo de cristianos en Pensilvania, en los Estados Unidos. Entró un hombre bien malo y mató una maestra y 5 niños. El día siguiente toda la comunidad, todas las familias se juntaron y aunque ellos no creen en usar la prensa, anunciaron que no iban a hacer nada contra el hombre, sino dijeron que iban a amarle y las familias iban a orar por él, por su salvación. El día siguiente, difícil, pero eso es cristiandad.
Y cuando creas en la soberanía de Dios, tienes toda la razón a amar. Y a veces es bien difícil, ¿verdad? Pero también hay que defender la palabra, pastor. Yo he perdido muchos clientes y fue bueno por defender la palabra. Oh, sí, 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 has hecho bien, porque eso es también amar. Si no te digo la verdad, no te amo, ¿verdad? Entonces eso es correcto hacer también. Finalmente voy a terminar con esto. Creer en la soberanía de Dios nunca quita responsabilidad. Hay personas que van a decir, si es así, si Dios escoge de antemano, tengo excusa no creer. No, lo que piensas cuando dices así es, me gusta mi pecado, me gusta mi deseo, me gusta mi lujuria, o que sea, y voy a vivir en esto. Entonces solo muestras que estás condenado y que necesitas estar convertido. Tú dices que meramente es un ejercicio de ser amable, asistir a una iglesia cristiana o de vez en cuando leer la Biblia, algo así. Tú estás nada más aumentando tu condenación. Estás más y más condenado porque estás pensando que tú tienes permiso ignorar de Dios. Nunca quita de nosotros la soberanía de Dios, nuestra propia responsabilidad de nuestras acciones, de nuestra condenación. Somos completamente responsables de nuestra condenación. La Biblia sí presenta el caso y no quiere decirnos ninguna excusa. Pobrecito, no eres escogido. No es nada de esto. La Biblia dice, tú no quieres salir de tu pecado porque amas tu pecado. Debes entender, amas lo que el diablo fomenta y desarrolla y quiere en el mundo. Entonces tú estás diciendo que estás con el diablo. ¿Quieres seguir diciendo esto? Estás condenado. Pero quieres salir en la gracia del Señor, debes salir. Debes salir, pero tu responsabilidad es salir. Preguntas. Yo conozco al mejor pintor y escultor del mundo. O sea, es Jehová Jesucristo. Sí, amén. Me encanta ver su atardecer, amanecer. ¿Oyeron esto ustedes? Dice ella que ella conoce al mejor artista del mundo, nuestro Dios. Es cierto, sí. Y solo fue un ejemplo, ¿verdad? Sí, que usaba de Van Gogh. ¿Otras preguntas, comentarios? Dice que Bavin, que es nombre del que estamos estudiando. Es un pastor que fue teólogo y nos ayuda a entender las escrituras. Es nada más apellido. ¿Cómo es tu apellido? Así. Anderson. El mes que viene no hay reunión miércoles. En julio, nada de miércoles.